Esta llamada se está grabando. Correcto, Carol. Excelente. Tienes buena memoria, Carol. Hola, Yulita. Ok. Olenka. Olenka. Muy bien, Olenka. Lo que participan en clases y están con con otro nombre han entrado con la cuenta de algún amigo o familiar. Cuando voy preguntando me van dando sus datos, ¿ya, chicos? Pero yo les voy a llamar con lo que tienen acá. Y al final me dice, profe, yo soy tal alumno o tal alumna. Sí, chicos, eso siempre no se olviden, porque otras veces cuando vuestros profesores hacen el reporte, porque yo soy el que actualizo las notas de sus profesores, y busco en mi nómina un alumno ex y no le encuentro ni su apellido ni su nombre. Y es más seguro que vuestro profesor de, no sé, de matemática, de CIT o de inglés, les han registrado con otro nombre, o sea, con el nombre que ustedes se muestran acá, ¿no? Entonces, siempre tienen que avisar. Ya, chicos, avisen, profesor. Yo he entrado con la cuenta de mi vecina, pero mi nombre es tal, ¿no? Entonces, ahí y ya para que les tomen en cuenta. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Ya dijo vuestra compañera que la clase pasada hemos hablado de lo que era el romanticismo. Es cierto, muy bien. Y platicamos de su mejor exponente, en este caso, que es don Ricardo Palma. Y hablamos de las famosas tradiciones peruanas, ¿sí? De las tradiciones peruanas. Muy bien, hoy ya vamos a darle secuencia a nuestro tema. Y toca en este caso, a ver un momentito. Toca desarrollar otro tema. Bien, a ver, un momentito ahora. Aparece en su pantalla el tema que vamos a abordar. Muy bien. Ahí pueden observar en su pantalla. Vamos a hablar de realismo. Recordemos que en el siglo XIX, en este caso cuando hablamos de literatura, hemos visto el costumbrismo con Ñacatita de Manuel Asensio Segura. La clase pasada hemos visto de Ricardo Palma dentro del romanticismo. Y hoy ya vamos a finalizar el realismo, ¿no? Y la próxima clase tocaremos un tema de razonamiento verbal. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces cuando hablamos del realismo, el realismo surge básicamente en oposición al romanticismo. Recuerden, queridos alumnos, que el romanticismo surge en Alemania, ¿no? Surge en Alemania y surge en reacción contra los escritores neoclásicos. Ahora, el realismo surge en Francia y se opone al romanticismo. Ahí va a haber competencia de países, incluso entre Francia y Alemania, que van a ser cuna de la cultura de la humanidad en en los últimos siglos, ¿no? Y el realismo pues va a abarcar otros países, en este caso incluye al Perú. Bien, a ver, vamos acá, un poquito para pensar y reflexionar. Acá dice la pregunta, ¿a qué personaje observamos en la imagen número 1? ¿Quién será este señor que vemos acá? Obviamente está en blanco y negro, tiene un bigotito así clásico, ¿no? Una mirada muy seria. ¿Tienen idea quién será este señor? ¿Alguna idea de parte de ustedes? ¿Alguna noción de este personaje? Con toda confianza pueden participar, por favor. ¿Les hace conocido ese rostro de un escritor peruano? ¿Ese es escritor peruano? ¿No tienen idea, chicos? Profesor Manuel González de Praga, Manuel ¿no es? González. ¿De Praga? Ajá. Muy bien, es Manuel González Prada. Muy bien, Manuel González Prada. Ese es el máximo exponente del realismo peruano, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que dice, ¿a qué etapa de la literatura peruana pertenece este escritor? Ya lo saben, ¿no? ¿Es romántico o es realista? Romántico. Juancito dice romántico, ya.
¿Están de acuerdo, chicos? El romántico será Manuel González Prada. El romanticismo, recuerden que hemos estudiado la clase pasada. Hicimos... Realista. Ajá, Realista, profesor. es escritor realista, ya no se olviden, escritor realista, ya no se olviden por ahí. Recuerden, el máximo exponente del costumbrismo es Manuel Ascenso Segura. El máximo exponente del romanticismo es don Ricardo Palma. Y el máximo exponente del realismo es Manuel González Prada. ¿Ya, chicos? Eso siempre hay que tenerlo como parte de nuestra cultura general. Bien, luego dice, ¿qué observas en la imagen número 2? Bueno, acá hay unas pequeñas frases, ¿no? Que dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Y la famosa frase, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. ¿Sí? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. La pregunta es, ¿crees que esta frase podemos usar en la actualidad? ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es su opinión? ¿Creen que en la actualidad podemos decir que los viejos deben irse a la tumba y los jóvenes deben ir a la obra? ¿Qué piensan ustedes? Que sí. Que sí, ya, está bien, muy bien, hija, correcto. ¿Qué dicen los demás? Sí, profesor. Ya, muy bien, Carol. Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Correcto. Esta pregunta no lo vamos a dar respuesta, pero al final vamos a sacar una conclusión si esta frase se puede acuñar en la actualidad. ¿Ya, chicos? Obviamente es una frase metafórica. Bien, vamos a hablar del realismo peruano. ¿Ya, chicos? Como definición vamos a indicar que el realismo como movimiento literario surge en Francia. ¿Ya, chicos? Surge en Francia. No hay que olvidarnos. Habíamos indicado que el romanticismo surge en Alemania, el realismo va a surgir en Francia. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de las ideas científicas, se refiere, por ejemplo, a las indagaciones y a las, digámoslo, teorías que propuso Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin es un científico francés. Él indica que, bueno, es su teoría, ojo, es su teoría. Yo no digo que, pues yo personalmente no comparto con esa teoría, pero es su teoría y la ciencia lo acepta así. Charles Darwin dice que el hombre proviene del mono en un proceso de hominización, ¿no? Primero fue un monito, luego se convirtió en Homo erectus. Cuando ese Homo erectus, que era cuadrúpedo, de pronto se convirtió en un bípedo de 2 patas. Luego desarrolló la mano. Y se dice que cuando uno desarrolla la mano, por eso es importante desarrollar la mano, escribir. Porque cuando uno escribe se dice que desarrollamos el pensamiento. Ojo, no lo digo yo, lo dicen los científicos, lo dicen así. Desarrollamos el pensamiento. Entonces este Homo erectus empezó a agarrar objetos, piedra, palo para cazar animales y al hacer eso desarrolló el pensamiento. De Homo erectus vino el Homo sapiens, ¿no? El Homo sapiens. Y ahora ya no somos Homo sapiens, ahora somos Homo sapiens sapiens. Entonces ese proceso que hace Charles Darwin sustancialmente va basado pues en sus indagaciones que hizo acerca del proceso de dónde surgió el hombre sobre la faz de la Tierra, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a encontrar en el realismo, en este caso en Francia, un movimiento filosófico que se llamó el positivismo, ¿no? Y el positivismo se apoyó bastante en los conocimientos filosóficos, en este caso el conocimiento a priori y el conocimiento posteriori. Entonces, el positivismo negaba todo conocimiento a priori y apoyaba el conocimiento posteriori. ¿Y cómo se eso dirán ustedes? El conocimiento a priori es anticiparse. Ejemplo, yo decir, mañana, mañana no va a haber energía eléctrica en tu ciudad. Es un conocimiento a priori. Me estoy anticipando, pero puede ser verdad o no, o simplemente no.
fuese una simple conjetura. Pero el positivismo sí aprobaba el conocimiento posteriori, o sea, un conocimiento comprobado científicamente, ¿no? Bien, por ahí más o menos se apoyó en este caso el realismo, que va a tener fuentes, pues, filosóficas, científicas, de parte de otros connotados, digámoslo, representantes que surgen y se desarrollan en Francia, ¿no? Ahora, en nuestro país, básicamente el realismo surge a fines del siglo XIX y coincide con la guerra con Chile. ¿Ya, chicos? Va a haber una coincidencia en la guerra con Chile. Y obviamente ya saben que los chilenos nos dieron hasta el alma y se va a vivir una etapa de reconstrucción nacional después de la guerra con Chile. ¿Qué más podemos decir? Hay una crítica social, ¿no? Hay una defensa del hombre indígena, del campesino y del obrero, porque esos, tanto el indígena, el campesino, el obrero, fueron los que defendieron nuestro territorio en la guerra con Chile, ¿no? Y obviamente acá presente también la corrupción, que lamentablemente no hemos logrado erradicar en nuestro país. La corrupción no es de ahora, la corrupción viene de años atrás, seguramente desde la época de la colonia, y persiste hasta ahora, ¿no? ¿Qué más? El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana, ¿no? Por eso su nombre dice realismo. Va a tratar de reflejar todo lo que acontece en nuestro país, ¿no? Y existe, pues, de alguna manera un nacionalismo peruano. Bien, vamos con las características del realismo. ¿Cuáles son las características del realismo? Sustancialmente va a existir una oposición al romanticismo, rechazo al tono intimista. Recuerda que los románticos más estaban preocupados, pues, por los sentimientos, la pasión, la imaginación, y los realistas rechazan eso. Dice, primero es la razón, el conocimiento, luego los sentimientos. Para los románticos primero era la pasión, los sentimientos y luego la razón, ¿no? Bien, ¿qué más? Rechazo de lo pasado y lo exótico, ¿no? Va a haber un rechazo, en este caso, al exotismo y al pasado, ¿no? ¿Qué más? Hace referencia a temas de orden social, en este caso la guerra con Chile y los problemas que tuvimos luego para la reconstrucción nacional y otros problemas sociales que vamos a ver más adelante. Se escribe sobre situaciones contemporáneas, o sea, actuales, ¿no? ¿Qué más? Preocupación por la renovación del país. ¿Qué más podemos indicar? Como característica, tuvo un propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas, ¿no? Y obviamente surge ahí un nacionalismo agresivo, un nacionalismo. Vamos acá con los representantes. ¿Quiénes son los máximos exponentes del realismo en nuestro país? Manuel González Prada, que ustedes ya lo vieron en imágenes hace momentos atrás, como el máximo exponente, con su obra Páginas Libres. Clorinda Mato de Turner, que es otra gran escritora peruana del realismo, con su obra Avecinido. Mercedes Cabello de Carbonera, con su obra El Conspirador. Abelardo Gamarra, con su obra 100 años de la vida perdularia. ¿Qué más? María Nieves y Bustamante, con su obra Jorge, el Hijo del Pueblo. Manuel Moncloa Covarrubias, con su obra Cromitos. Y Amalia Puga de Lozada, con su obra Felicidad. De esos escritores, queridos alumnos, hay que tener en cuenta esos dos que hemos subrayado acá. Manuel González Prada, con su mejor obra Páginas Libres, Horas de Lucha, y Clorinda Mato de Turner con su novela Avecinido. A ver, muchachos, chicas, chicos, que están atentos ahí. La palabra páginas que ven acá, ¿estará bien escrito? ¿Se escribe así o es incorrecto? Incorrecto. ¿Cómo se escribe entonces? ¿Cómo escribimos páginas entonces? ¿Cuál es la forma correcta de escribir páginas? La J se le cambia por la G. Ajá. Claro que la palabra página se escribe con G, que es lo correcto, ¿no? Y las escribe con G, profe. Claro, la página se escribe con G. Y vamos a ver por qué tiene ese nombre. No va a empezar el profe y lo ha puesto con J, no. Es así, el autor lo pone así. Y tiene un motivo, una razón, que vamos a ver ahora. Bien. Manuel González Prada, para muchos llamado
el apóstol de la muerte, ¿no? Fue seguramente un escritor peruano, el más culto del siglo XIX en nuestro país, el escritor más culto. Obviamente también fue un escritor muy odiado por sus opositores, muy odiado. ¿Por qué? Dirán ustedes, porque este señor González Prada les daba ahí en la llaga, donde más les dolía, ahí les criticaba. Entonces, por eso la sociedad, sobre todo limeña, la clase conservadora, pues le tuvo tirria, no le tuvo cólera, animadversión hacia González Prada por la crítica que hacía, ¿no? Bien, González Prada se le considera padre del nuevo pensamiento social peruano, ¿sí? Por ende, se considera que González Prada es el fundador del socialismo peruano, es el precursor del socialismo peruano. Chicos, el fundador fue, en este caso, el amauta José Carlos Mariátegui, ¿no? ¿Qué más podemos decir de González Prada? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Cuando dice crítico implacable, criticó acremente, así, fríamente, a los gobernantes, a los militares, a los limeños, que no supieron defender su tierra, su patria. ¿Sí? ¿Qué más? Su poesía es tierna y de gran fuerza expresiva, sobre todo con la obra, el poema Exóticas, ¿no? Que tiene, en este caso, tendencias modernistas. Y por eso se llama también el precursor del modernismo peruano. Chicos? Bien, ¿qué obras escribió? Acá podemos ver Páginas Libres, ¿no? Como su mejor obra, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, Figuras y Figurones. Estas 4 obras son ensayos, ¿sí? Son ensayos. Sobre todo destacan acá las 2 primeras obras, Páginas Libres y Horas de Lucha. Mientras que en poesía tenemos a la obra Exóticas, ¿no? Baladas peruanas, Minúscula, Libertarias, Grafitos. Bien, chicos. Ahora, aquí en Páginas Libres, como pueden ver, González Prada lo escribió con J. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿qué pasó? ¿Se equivocó? ¿Lo hizo a propósito? Bien, a mí mi profe, cuando estaba en secundaria, así como ustedes, me dijo, el profesor nos dijo que se había equivocado. Bueno, yo he hecho las indagaciones ya como docente y no se equivocó. Si era el escritor más culto del siglo XIX, no pudo haberse equivocado. Es más, en el título de su obra, pues te puedes equivocar en las páginas por ahí, ¿no? Pero en el desarrollo de la obra, pero en el título de la obra, no. Eran profe, entonces, ¿qué pasó, no? Es que González Prada, como era un tipo radical, era rebelde, decía que los peruanos y los hispanoamericanos no debemos obedecer las normas que vienen de España. Es decir, la palabra página se escribe con G, ¿no? Se escribe con G. ¿Y quién lo dice? La RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Y es norma. Y si yo evado la norma, obviamente, pues voy a cometer un error y ese error nadie me lo perdona. Nadie. Porque estoy yendo contra la norma. Y las normas hay que aceptarlos aunque no te gusten. Pero González Prada decía, pues nosotros los hispanoamericanos debemos crear nuestra propia norma. Y él propuso, como en este caso, reemplazar, ¿no? Reemplazar la J, en este caso la consonante G, se debe reemplazar en los sonidos fuertes. Y por eso lo escribió Páginas con J, como un tipo rebelde, ¿no? Como, ¿quién va a hacer caso a España? Entonces era antihispanista, para entender en este caso a Manuel González Prada. ¿Ya, chicos? Bien. En Páginas Libres hemos indicado que sustancialmente es una obra de orden ensayístico, es un ensayo, es una obra de ensayo, en la cual González Prada nos va a demostrar por qué el Perú perdió la guerra con Chile. ¿Sí? Ahí nos va a explicar por qué perdimos la guerra con Chile. Y fíjense, ¿eh? Cómo González Prada en su obra, en Páginas Libres, va rompiendo las normas que vienen de España. Fíjate, acá está lo que está textualmente escrito, ¿no? Lo que él ha escrito, sin ninguna corrección.
Fíjense acá. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy. Fíjate cómo le escribió la palabra hoy. Para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. ¿Sí? Ahí vamos viendo. ¿Qué más? ¿Qué dice en otra parte? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. ¿Qué más dice González Prada en sus páginas libres que los pronunció en el Politeama, ¿no? En el Teatro Politeama? Dice que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas. Y ahí ensarta la frase clásica, ¿no? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahora, este discurso en el Politeama fue leído por un escolar cuando hacía campañas profundos para el rescate de Tacna de Arica. Recuerden ustedes, queridos muchachos, que a Tacna, y bueno, hasta Tacna, o sea, hubiera sido limítrofe del Perú, hubiera terminado en Moquegua, porque Tacna estaba en posesión de los chilenos. Pero hubo un referéndum que se aplicó a Tacna y Arica. Es decir, los tacneños y los ariqueños tenían que decidir ellos si querían pertenecer a Perú o querían pertenecer a Chile. Así que los de Arica dijeron, bueno, nosotros queremos pertenecer a Chile. Decidieron ellos. Y los de Tacna decidieron pertenecer al Perú en un referéndum. Ya, eso como dato histórico. Bien. Entonces, estas frases, estos discursos que realizó González Prada lo hizo reitero, en su obra Páginas Libres, ¿no? Estos ensayos, sobre todo, va a ensalzar al hombre, al campesino, al obrero, al hombre indígena, porque este hombre indígena fue el que defendió nuestra patria en la guerra con Chile. No los limeños, no los de la clase aristocrática limeña. No supo defender, esos se escondieron, como dicen, se escondieron debajo de su mesa, debajo de su cama, cuando los chilenos rodearon Lima. Quienes defendieron Lima, ojo, defendieron Lima en la última batalla, la batalla de Miraflores, fueron gente provinciana, fueron los provincianos, que no sabían nada de armamento, no sabían nada de instrucción militar, simplemente fueron a defender Lima por amor a la patria, por ese fervor patriótico. Entonces González Prada va a enarbolar sobre todo a los, en este caso, a los campesinos, a los obreros, a los indígenas, que para él es el único que vale la pena en el Perú. Los demás no vale la pena, incluyendo a aquel presidente que cuando empezó la guerra con Chile, dice que se fue a Europa a comprar armamentos y se llevó lingotes de oro y dinero y nunca más regresó. Se quedó feliz viviendo en Europa. Fíjense qué tipo de gobernantes hemos tenido. Y obviamente ya, pues ya saben la historia de la guerra con Chile, nos dieron nuestra katana así, pero bien dado. Y pues no. Y González Prada dice acá algo interesante, ¿no? Para González Prada dice que los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia. Claro que sí, nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque los que fueron al campo de batalla fueron pues gente sin preparación militar, simplemente por amor a la patria que habíamos indicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Alguien es de acá de Huánuco? ¿Alguno de los chicos, chicas es de Huánuco? Una pregunta, ¿alguien es huanuqueño, huanuqueña? Nadie. Muy bien. Por ejemplo, a los de Huánuco se le dice pata amarilla, ¿no? Pata amarilla, es más, hay un grupo que se llama pata amarilla. ¿Y por qué le dicen pata amarilla a los de Huánuco?
No es que sus piecitos son de color amarillo, no, no, no. Sino se dice que en la guerra con Chile, a los campesinos que iban a la guerra con Chile, sus esposas, a todos los hombres les tejieron unas hojotas, o sea, unas medias de lana de color amarillo que iban hasta la rodilla, como botas, pero de color amarillo. Entonces los chilenos decían, ahí vienen las patas amarillas. Y esas patas amarillas eran soldados que iban a enfrentar a los chilenos que procedían de Huánuco, ¿no? Entonces esos huanuqueños, ancachinos, huancaínos, cajamarquinos, seguramente todos los provincianos, ¿no? Simplemente fueron pues por defender nuestra patria. Entonces ahí fracasamos, obviamente, ¿no? ¿Qué más dice? Y nuestro espíritu de servidumbre. Los peruanos en sí somos muy serviciales, somos muy buenos. Recuerdan nomás ustedes a Grau, ¿no? Grau cuando hundió los barcos antes que lo mataran, rescató a los que estaban ahí, a los náufragos que estaban ahogándose. Los rescató. ¿Pero los chilenos hicieron lo mismo? No, los chilenos los fusilaron en el mar, en el agua, ¿no? Y por ahí, pues, de alguna manera nosotros los peruanos, tanto los chilenos, bueno, ojo, no hago una prédica chilena, chicos, no, no. Somos chilenos y ecuatorianos somos hermanos. Pero los chilenos y los ecuatorianos de cariño nos dicen gallinas, ¿no? Nos dicen gallinas. Con o sin razón, pero nos dicen gallinas. Y la gallina tiene una característica, ¿no? La gallina cacarea. La gallina siempre simboliza la cobardía. Y quizás, pues, los peruanos somos muy cobardes, nos acobardamos, ¿no? Entonces, por ahí, algo de razón habrá. Entonces, esta parte, queridos muchachos, cuando González Prada hace estos ensayos, él lo daba su discurso, tanto en el Politeama, en el Teatro Olimpo, en el Ateneo, y por dar estas frases, estos discursos, fue muy odiado por la clase conservadora, por la clase política de Lima. Obviamente esta frase que ya habíamos visto en la clase al inicio, cuando presentamos, cuando decíamos los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, no es que los viejos se vayan al cementerio ya a morirse y los jóvenes vayan a la obra. No, no quiere decir literal, esto no es literal. Esto quiere decir que los viejos, cuando dice los viejos a la tumba, implica que los viejos deben dar paso a los jóvenes. Los viejos tuvieron su tiempo, tuvieron su oportunidad, pero no supieron defender ni nuestra patria ni nuestra soberanía, no supieron defender. Entonces deben dar paso a los jóvenes que tienen nueva mentalidad, van con ímpetu y pueden hacer algo por nuestro país. Es lo que quiso decir González Prada. Ahora, ¿este término podemos acuñar a la actualidad? Claro que sí, claro que sí. Fíjense cómo va nuestra política peruana, cómo está nuestra política. Y los mismos políticos de antaño, y ahora estos congresistas, por ejemplo, se quieren quedar por más tiempo. ¿Cómo? Creando la Cámara de Senadores. Recuerden que por constitución no hay reelección de congresistas, pero esto, como son muy vivos, ya no va a haber Congreso, va a haber Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Entonces, ahora soy diputado, en las próximas elecciones ya voy a ser senador y no hay reelección. Luego voy a ser senador, voy a bajar a ser diputado. ¿Se dan cuenta? Cómo esos políticos son bien vivos, bien astutos, y se los hacen, pues, se lo hacen de la suya. Y en el 2018-19 se hizo un referéndum para que no haya esa bicameralidad, por ejemplo, ¿no? Que no haya ni de senadores ni diputados, solamente el Congreso con los 120 o 130 congresistas. Nada más, pero no, pues son bien astutos y quieren quedarse ahí. Ahí estamos, muchachos. Ahí ustedes se dan cuenta, saquen su conclusión. Seguimos, esta idea sigue desde antaño y sigue perdurando hasta ahora. Y les pregunto, ¿por qué esos congresistas, ya pues, digamos, vejustos, congresistas de antaño, quieren quedarse ahí? ¿No hay jóvenes en nuestro país? ¿No hay nueva generación que quieren apostar y cambiar nuestra sociedad que está caduca, que se pudre? Entonces es un poco
pues exacerba, ¿no? El peruano, a nosotros como del pueblo, nos exacerba esa actitud de nuestros gobernantes, ¿no? Y ustedes tienen que ser críticos frente a eso. Tenemos que ser críticos. Ante nuestra realidad tenemos que ser críticos. Entonces, ahí podemos observar, queridos muchachos, cómo esta frase de González Prada perdura hasta ahora, ¿no? Se mantiene hasta ahora. Y ustedes que son jóvenes tienen que cambiar eso en su comunidad, en su ciudad, primero por la familia, ¿no? González Prada decía, en el Perú, donde se pone el dedo sale pus. Es cierto, la podredumbre, la corrupción se dio en el siglo XIX, estamos siglo XXI, y la corrupción sigue igualito, intacto, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco como tema de ensayo que hemos platicado en esta partecita de González Prada, para que ustedes más o menos saquen su conclusión. Bien, antes de pasar a otro punto, vamos a escuchar un audio de González Prada, de su discurso en el Politeama, para que más o menos puedan sacar las ideas y las conclusiones más importantes, ¿ya? A ver, un momentito, chicos. Voy a presentar el video. Para ahorrar tiempo, voy a cortar esto de acá. Un momentito, por favor. Muy bien, vamos a escuchar ahora sí. Voy a presentarlo, por favor. Un momentito. Discurso en el Politeama. Manuel González Prada. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensador austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a uno ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó
nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo. Ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de ingeniería, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar la administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades? En esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre. En ese continuo cambio de papeles. En esa Babel. En fin. Donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Muy bien, chicos. Ahí hemos tenido un pequeño fragmento de este discurso que lo pronunció en el Teatro Politeama, ¿no? Bien, la otra escritora que es necesario también tenerlo en cuenta es este acá, que voy a presentar un momentito, por favor. A ver. Bien, aquí tenemos a otra gran escritora del realismo peruano que es Clorinda Matto de Turner, ¿no? Clorinda Matto de Turner, como referencia, nació en Cusco, ¿no? En la que se educó y luego se casó con un norteamericano y pues al quedar viuda pasó dificultades económicas, se trasladó a Arequipa donde se dedicó al periodismo, ¿no? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas entre 1883 a 1896, bajo evidente estímulo de tradiciones peruanas que escribió don Ricardo Palma. Ahora, las obras de Clorinda Matto y Turner, por el tiempito que nos tenemos, vamos a ir avanzando. La obra más importante es, obviamente, esta de acá, Ave sin nido, ¿no? Es una obra bastante interesante que lo vamos a ver acá, ¿no, chicos? Lo vemos acá. Bien, en Ave sin nido, esta es una novela. Queridos muchachos, aquí vamos a ver el abuso, ojo, estamos en el realismo, ¿eh? Aquí vamos a encontrar el abuso de las autoridades, de las comunidades ya en las provincias, en el mundo andino. ¿Y quiénes son en este caso los abusivos, no? Van a ser el gobernador, el cura, el párroco, sobre todo esos dos que van a abusar de la gente humilde, de los campesinos. Bien. Observen, en la primera parte, Margarita y Manuel son 2 muchachos del pueblo de Quillac, ¿ya? Manuel y Margarita. Quillac es el escenario, ¿ya? Esto que vemos acá. Quillac es el escenario de esta novela. Bueno, Manuel y Margarita son 2 jóvenes, son enamorados de origen indígena, ¿sí? Y se van a ver impedidos de realizar su amor. En apariencia, el obstáculo que les se alza entre Manuel y Margarita, hay un detalle, ¿no? Bien, consiste que Manuel dice es un hijo o es hijo de Sebastián Pancorbo. Bueno, más que hijo, era su hijastro. Sebastián Pancorbo era el gobernador de Quillac.
Ahora, Manuel, su madre de Manuel era una terrateniente, una mujer que era, pues, estaba al servicio del gamonalismo, ¿no? Bien, en esas circunstancias, Manuel, cuando crece, su madre y su padrastro, que Sebastián Pancorbo, le envían a estudiar Derecho a Lima, ¿no? Jurisprudencia en este caso. Bien. A su retorno a Quilla, que en este caso que es el escenario, va a encontrar a Margarita ya hecha una señorita y se enamora. Manuel y Margarita se enamoran. Bien. Por otro lado, vamos a encontrar que en este caso Sebastián Pancorbo, que es el gobernador de Quillac, va a instigar una revuelta a lo que murieron asesinados los padres de Margarita. Su papá, que era Juan Yupanqui, va a ser asesinado, ¿no?, por la gente de Sebastián Pancorbo. Bueno, eso en la primera parte. En la segunda parte, Lucía y Fernando, que eran los padrinos y protectores de Margarita, guardaban en secreto algo, ¿no? Es decir, un día antes que muera la mamá de Margarita, le va a confesar a Lucía, le dice: Margarita no es hija de Juan Yupanqui, su esposo. Le dice: Margarita es hija, fíjense, escuchen acá, su hija es hija del cura de nombre Pedro Miranda Claro. Y se le confiesa antes de morir. ¿Y qué había pasado? Cuando un día la mamá de Margarita fue a confesarse a la iglesia, y este cura, bandido, aprovecha para abusar de ella. Y fruto de ese abuso queda embarazada y nació Margarita, y nunca le confesó a su esposo ese abuso que había cometido, había cometido Pedro Miranda Claro. Entonces, ¿qué pasó? El secreto, dice, del origen de Margarita, pues le hicieron creer que era padre Juan Yupanqui, el indio, no el indígena, cosa que no era cierto. Bien, un día antes de su boda, porque ya Manuel y Margarita habían planificado casarse, les tienen que decir la verdad. Es decir, Margarita, su verdadero padre de Margarita era Pedro Miranda Claro, y el verdadero padre de Manuel también era este cura, Pedro Miranda Claro, que había embarazado, en este caso, a la terrateniente, y pues vivía feliz el curita y no pasaba nada, ¿no? Pero al final se dieron cuenta que ambos eran hermanos. Y por eso lleva el título de la novela Ave sin nido. Es decir, Manuel y Margarita no lograron concretizar su nido de amor, ¿no? Y esa parte seguramente es una referencia de nuestro realismo, ¿no? En las provincias, pues los gobernadores, en este caso los curas, los párrocos han cometido pues abuso a la gente indefensa, a los campesinos, a las indígenas, que seguramente no sabían leer ni escribir y no sabían protestar, y fruto de eso abusaban, ¿no? Abusaban de esta pobre mujer. Vamos a verlo a manera de video, un poco para entenderlo mejor esta partecita, chicos. Quizás ahí podemos entenderlo mucho mejor. A ver, un momentito, por favor. Brevemente, para ganar tiempo. A ver, vamos con Ave sin nido, ¿ya? Acá lo vamos a entender mejor. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turna. Ave sin nido, de Clorinda Mato de Turna. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillat, que operan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a que lo sometían el cura Pascual,
el gobernador Sebastián Pancorbo y los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillat son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un nuevo elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una sonada popular contra los forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo, otra vez ajenas al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en casa de los Marín para salvarlos. Manuel es hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de la conciencia en algunas personas del grupo explotador, gracias a la intervención de un factor civilizador. De esta manera de plantear el problema comienza con Aves sin nido. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín, que será revelado al final de la novela, después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de los novelistas, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora súbitamente de Margarita, como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato de Turner exigen el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje silencioso y uno de los instigadores de la sonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crimen. Parecería que los mecanismos de la justicia, que no está de todo ausente, se movía para castigar a los culpables, pero nuevamente son burlados por las autoridades. Los gobernados, Sebastián y el juez de paz, encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quillat, atentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa de la sonada a otro indio, el campanero Champú, que no tiene nada que hacer en el asunto, pero por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de la explotación. El indio Champú va a la cárcel. Se apropian de su ganado. Su mujer Martina acude donde los Marín para pedir ayuda. Se repite el patrón de la salvación providencial. Los Marín, cansados de vivir en un medio tan injusto y temeroso de otras represalias, resuelven marcharse a Lima. Los Marín, antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes, que eran los más culpables, con el propósito cristiano de lograr persuadir de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan como terminan, con la llegada a Quillat de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel, entenado del gobernador,
gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los Marín se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda. Y claro, producto de una época en que los dignatarios de la iglesia no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Muy bien, El mensaje chicos. de la obra. Hasta ahí quedamos esta partecita. A ver, tenemos un par de minutitos, ¿ya? Un par de minutitos para ver estas preguntitas, por favor. Brevemente, a ver, los que están ahí, han estado atentos a la clase, van levantando la manito para irles tomando nota de su participación. ¿Ya, chicos? Entonces, acá hay dos preguntitas. Bien. Relacione cada obra con su autor. ¿Ya? Ahí, como pueden ver, lo van a relacionar, por ejemplo, Mercedes Cabello. ¿Con cuál de las obras escribió? Páginas libres, Avecinido, Conspirador, Rasgo de Pluma. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner A, ¿no? Entonces van completando acá y la serie le debe salir de cualquiera de estas 5 alternativas. A ver, ¿quién lo intenta desarrollar? Bueno, al menos de González Prada, si se recuerdan, igual de Clorina Mato de Turner, hay 2 obras, con eso nos ayudamos y nos sale la respuesta. A ver. Los que van respondiendo van levantando la manito para verlos, ¿ya? Los que saben la respuesta levantan la manito. Y si nos equivocamos, no hay problema. Ahí aprendemos. No, ahí En páginas libres es la B. Profesor, la D es páginas libres. La respuesta a la D, me dices. Sí, en páginas libres. Ya. ¿Están levantando la manito, por favor? Sí, están levantando la mano, ¿no? Es la B, profesor. A ver, quiero que me levanten la manito para ver quiénes están. Quiénes me han respondido. Muy bien. A ver, Ion, ¿cuál es tu respuesta, Ioncito? Amaya. La B, profe. Ya, la B dice, ya. Tomaila. Tu respuesta, Tomaila. La D, profesor. Tomaila, tu otro apellido es. Medina, profesor. Tu nombre. Mavi. Muy bien, Mavi. ¿Alguien más que levantó la mano? ¿Alguien más que levante su mano, por favor, para tomar nota? Bien. Vamos a ver, ¿ya? Acá, fácil, ¿no? González Prada escribió páginas libres. Entonces, debe empezar por la B. Ahora, puede ser la B o puede ser la D, no hay más. Ya, otro. Clorina Mato de Turner escribió Avecinido. Sería la D. Esta es la D. ¿Estamos? Entonces, la respuesta acá, chicos, es la B. ¿Ya? La B. Muy bien. Y para irnos, hecho histórico que acontece o antecede al realismo peruano. ¿Con qué hecho histórico se da el realismo? Combate 2 de mayo, independencia de Estados Unidos, prosperidad falaz, guerra con Chile o guerra con España. Levanten la manito, por favor. Si no, no les voy a poder tomar nota. Está fácil eso, ¿ah? Eso sí está fácil. No creo que me digan, profe, está difícil, eso no han mencionado. A ver, Luz Cordero Medina, ¿cuál es tu respuesta, hija? La E, profesor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Tomaila La E, Medina. profesor. Ya. Diosito. Silva Burga Juan, tu respuesta, hijo. La E también, profesor. Bien, La E. Juan. Muy bien. Carol Tangoa. Es la letra E, profesor. Muy bien, Carol. Muy bien, chicos. Respuesta correcta, la E.
Muy bien, queridos muchachos, nos ganó la hora. Gracias por su tiempo y su paciencia. Nos vemos la próxima semana en otra sesión más. Que tengan un bonito domingo y que les vaya súper esta semana. Gracias, chicos. Buenas tardes y cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Buenas clases, profesor. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Chao, cuídense. Felicidades. Hasta luego, profesor. Chao, nos vemos. Chao, profesor. Chao, hijita, nos vemos.